La presentación, ¿cómo? Profe, cordial saludo. Buenas tardes. Gracias, profe. Mi nombre es José Javier Castro. Soy estudiante de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAT. Y esta entrevista se hace pues, para ser parte del desarrollo del curso de didáctica. Le agradezco mucho por aceptar la invitación. Entonces, inicialmente quisiera, profe, que usted nos hiciera una presentación personal de su récord en la educación. Bueno, mi nombre es Richard John Ladino Ladino, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Nariño, tengo una especialización en Filosofía de la Universidad Santo Tomás, una en Gerencia Educativa de la Universidad de La Sabana y una maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas. Tengo 29 años de servicio con la Secretaría de Educación, en la actualidad soy rector del Colegio Nuevo Chile y soy docente de cátedra de la Universidad de La Sabana en la Facultad de Educación en posgrados, en especial en la maestría en Pedagogía, en la Dirección y Gestión y en la maestría en educación. Gracias, profe. Profe, entonces, teniendo en cuenta su experiencia, eh, ¿cuál consideraría que es la finalidad de la educación? Bueno, depende. La finalidad de la educación a nivel internacional viene definida desde la conferencia John Tien y el documento de Educación para Todos que se hizo hace ya más de 30 años y que busca que todo el mundo o el planeta estuviera alineado en favorecer la educación como un derecho fundamental. Hay una gran diferencia entre el derecho fundamental y el derecho esencial. Como derecho fundamental es para que todo el mundo tenga derecho a esa capacitación, alfabetización y demás. En respuesta a este proceso y durante los cambios de la Constitución de 1991, Colombia quedó dentro de este grupo de países a través de la Conferencia de Quito, digamos que fue una segunda instancia después de la Conferencia de John Tien y el documento de Jacques Delors, el grupo de Delors, que era el de Educación para Todos. Allí entonces se cambian una serie de parámetros de la Constitución y 3 años después, a través de una discusión que se dio en el Congreso, sale la Ley 115 de 1994. En esa ley están en el artículo quinto los fines de la educación en Colombia, que son 13, y se fijan más que todo en el desarrollo del capital de conocimiento y el capital humano. Entonces, la esencia de nuestro sistema educativo está en ese desarrollo, en darle al estudiante todas las herramientas para que pueda desarrollar un proyecto de vida y que en ese proyecto de vida se vea beneficiado el desarrollo del Estado-Nación, que en este caso sería Colombia. Gracias, profe. Pero entonces la educación, así como la ve usted, o sea, como la ve usted y como nos lo acaba de mencionar, yo quisiera que fuera más específico desde su propio ser, o sea, para usted en concreto. No, Bueno, no, por eso te decía que los conceptos son diferentes. Una cosa es la educación a nivel internacional, otra sí, no. la educación desde el punto de vista político y de Estado y nación, y otra el personal. Para mí la educación es una pauta esencial para el desarrollo de cualquier persona. La educación hace que las personas puedan desarrollarse dentro de una sociedad y puedan desarrollar su potencial, aquello que los hace innatos como seres humanos, que les permite no solo ser diferentes, sino aportar a esa sociedad. Cuando nosotros educamos a un niño, le estamos dando una serie de conocimientos, una serie de competencias para que él se pueda desarrollar dentro del planeta. Dicho de otra manera, es como cuando vemos ese cambio que tiene desde que es niño pequeño hasta que es adulto y cómo poco a poco se fue adaptando, fue creando su personalidad, fue desarrollando conocimientos, conceptos, gustos, se decidió por una profesión y también por una serie de elementos que le permitieron ser el ciudadano y la persona que es. Nuestra misión como educadores siempre será aportar esas herramientas y ser facilitadores del proceso. No es un cambio radical frente a otros conceptos que habían anteriormente, donde se pensaba que era que los maestros determinábamos qué era lo bueno o lo malo para un estudiante. No, hoy en día es darle todas las posibilidades y las herramientas de acuerdo a lo que él considere o crea que puede hacer con su vida. Por eso es mm, fundamental en la sociedad de hoy el adaptarnos, el conocernos.
Un maestro que no tenga un proceso transformador de su didáctica, de su pedagogía, que quiera o no quiera de buena manera a sus estudiantes, la emocionalidad es parte de ese proceso. El ser ejemplo, el mirar cómo transformamos y en especial, vuelvo y te digo, cómo facilitamos que esas personas desarrollen su potencial. Muy bien, profe, gracias. Profe, entonces, ¿usted cree que el educador se hace o es innata las virtudes del educador? Son innatas. Mm, digamos que hay una parte que es el gusto por el proceso. Un educador que no le nazca o que no quiera estar en el proceso no va a tener una virtud que es fundamental, que es la paciencia. Y la otra virtud fundamental, que es la entrega. La paciencia porque uno está expuesto, mientras que en casa usted puede educar uno, dos o tres hijos, digamos en la sociedad actual, ellos son variables. En cambio, usted como maestro va a tener que medirse con 200 o 300 chicos en una sola jornada, que significan 300 ideologías, pensamientos, familias, formas de pensar, formas de socializar, diferentes en todo momento. Y a todos les debe usted aportar y tener figura de autoridad, ser ese ejemplo. Y en esas instancias siempre habrá la parte donde si yo no lo siento, no me nace, no puedo hacerlo. Entonces el maestro en alguna manera nace en su proceso, en su motivación, en lo que le gusta hacer, pero posteriormente se hace, porque no es solamente el querer hacerlo, sino el transformarse, el aprender. Yo conozco muchos compañeros maestros que vienen de otras profesiones y les falta el desarrollo en pedagogía, en manejo de grupo, en herramientas pedagógicas. Y eso lo tienen que aprender de otro ejemplo, de otro maestro, o cursar el curso, la maestría, la especialización o el pregrado para poderse formar. La buena intención queda en eso, en buena intención, pero es necesario aprender a hacerlo de una manera profesional. Profe Richard, entonces, bueno, para estas personas que no tienen que no son innatos, ¿qué conocimientos y qué preparación considera usted que deben tener? O sea, lo que usted dice que hay compañeros suyos que son profesionales en otro tema y que están dictando clase, pero no tienen la pedagogía, por ejemplo, como la que tiene usted, o como la que tiene una persona que se preparó para aplicar métodos didácticos o en el tema pedagógico. Entonces, ¿qué preparación, qué clase de preparación y qué conocimientos debe poseer un profesor? Bueno, digamos que no es solamente la preocupación de la actual circunstancia de los compañeros que entran como profesionales al por sistema educativo o los que están en algunos colegios privados. A eso ha respondido el Ministerio de Educación. Hace ya 4 años se cambió la normatividad para las licenciaturas, para los pregrados. Y eso también afecta a los posgrados en educación. Todo el mundo debe capacitarse, incluso el maestro que ya tiene tiempo y que es profesional, porque cada década, cada generación, las generaciones se miden por décadas, por 10 años, que significa la formación que tiene un chico desde que comienza a grado 0 hasta que llega a 11. Cada década, cada generación trae características totalmente diferentes. Nosotros no podemos comparar, por ejemplo, la generación que está ahorita con la de hace 10 años, ni con la de hace 20 años, porque cada una tiene características diferentes. Es más, mire, ahorita todos tienen una gran facilidad en los medios de comunicación y las redes sociales. Hace unos años eso no se tenía. Para socializar había que ir al colegio. Una gran muestra de pedagogía, del cambio que debe haber en la pedagogía, la dio la pandemia. Si no fuera por esos cambios que tocó hacer de ajuste, de afán, yo creo que nadie ha podido lograr superar la pandemia y poder estudiar durante la pandemia. Ujú. Los colegios tuvimos que adaptarnos, tuvimos que mirar la virtualidad. Algunos compañeros maestros que no manejaban sistemas, tecnología, redes sociales, tuvieron que adaptarse y tuvieron que hacer eso, ser creativos. Entonces, no es una cuestión de qué nos faltaría, sino que todos los días, en todos los tiempos, el docente, el maestro, debe estarse capacitando y actualizando, tanto en pedagogía como en herramientas y metodologías, tanto como en modelos pedagógicos, tanto como en sistemas de evaluación, porque cada modelo pedagógico tiene su propio sistema de evaluación y cada sistema de evaluación se adapta a condiciones especiales de las zonas o de los contextos. Si hay una ganancia que tiene la Ley General de Educación en Colombia, pero que lamentablemente no se aplica
digámoslo muy bien, es que se busca, y la misma norma lo dice, adaptar el proyecto educativo institucional, que es como el eje central del colegio o de los colegios, al contexto y las necesidades de los estudiantes y de donde está ubicado el colegio. Es muy diferente enseñar en Bogotá que enseñar en una zona rural, digamos en Guapi, ¿sí? O di tú, en el Tolima, en la parte abajo del Cañón de las Hermosas, que tiene condiciones sociales muy fuertes porque fue una zona guerrillera en mucho tiempo. Y las escuelas no son unas. A un rector allá le toca el centro de educación básica, el centro de educación media y 14 escuelitas regadas por todo el municipio. Visitarlas a veces es imposible en un solo mes. Y a todo ese proceso, es las nuevas categorías y los nuevos retos. Entonces, por ejemplo, allá hay una metodología que se llama escuela nueva. Eso cambia completamente el concepto. La escuela nueva es una escuela multigrado, es decir, en un solo salón hay niños de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. Y el maestro que está ahí le da clase a todos. Y el reto es cómo le doy clase al de primero que sea diferente, pero asociada con la del quinto de primaria. Entonces, eso es algo que suena muy fácil y bueno, ¿qué le faltaría? No, dependiendo del contexto, las condiciones, el lugar donde enseña, cada maestro necesita actualizarse, necesita adaptar el proceso y necesita buscar las capacitaciones necesarias. Por ese motivo, creo que el ministerio y muchas entidades del sector ofrecen diplomados, ofrecen actualizaciones, más allá de los posgrados o de las especializaciones que haya, para poder que se cumpla ese concepto. Si usted va a ser maestro, si cualquier persona se va a dedicar a ser docente, tiene un reto de por vida y es capacitarse continuamente. En ese, por ejemplo, el ejemplo que teníamos de los del antiguo estatuto, que se hacían unos diplomados para poder ascender. Hoy en día se hacen posgrados y se hacen diplomados cuando se quiere ascender y digamos que se queda una parte intermedia del ascenso, los del nuevo 278, pero si no se hace eso, no se llega a ningún lado. No se puede. Por ejemplo, las nuevas categorías de pensamiento, los nuevos retos del milenio, que significan los objetivos de desarrollo del milenio, que cada uno de ellos, en especial el 4, que es el que toca educación, tiene una forma de ser desarrollado y una metodología nueva. Los compañeros de preescolar, con el proyecto Reggio Emilia, que es una forma nueva de enseñar a través del aprendizaje experimental. Cosas por modestas deben ser enseñadas totalmente cada día, cada nuevo amanecer, cada nueva situación. El reto nuevo que tenemos en educación es la inclusión. ¿Cómo enseñarle a un niño que viene desplazado, que es de un grupo indígena, en su propio lenguaje, en su propia situación? Ahí viene el reto de que entonces al profesor le toca aprender un nuevo lenguaje. Todo eso tiene la educación, retos nuevos. Y cuando no funciona y el Estado tiene falencias, el Estado le delega a los maestros esos nuevos retos. Entonces tenemos fallas porque hay un índice muy alto de niñas embarazadas. Créese la cátedra de educación sexual. Tenemos un reto con la sociedad del posconflicto, cómo encontrar la paz. Créese la cátedra de paz. Tenemos un reto porque los colombianos hemos olvidado la historia y al olvidarla tendemos a repetirla, a olvidar qué pasó, por qué se dio la violencia, por qué se hicieron las guerrillas, por qué se dio toda esa situación de más de 50 años de guerra. Créese o revívase el proceso de historia de Colombia. Entonces siempre hay un motivo para que la educación se encargue de ese proceso y eso significa educación continua. Profe, listo, claro lo del tema de competencias técnicas. Pero y entonces le hago otra pregunta. Entonces, ¿qué habilidades, qué habilidades, con qué habilidades debe contar un educador? ¿O cuáles debería desarrollar? Porque listo, está bien el concepto de las competencias técnicas, de todo lo que debe estudiar y de todo lo que debemos de estar pues asimilando con todos estos procesos. Pero entonces, ¿qué habilidad debe tener este educador? ¿Y cuáles debe desarrollar entonces? Bueno, eso sí depende de varias cosas. Las competencias son de 4 procesos y en eso Pilar Posner ha sido muy, digamos, ha aportado mucho frente a las situaciones. Eh, Siempre habrá competencias para el hacer, para el ser, para el saber y dependiendo de la competencia miraremos si son habilidades, destrezas, valores o virtudes. Pensaría que esas competencias de los docentes tienen que ver en los 4 niveles. Del conocimiento, pues estar al día,
de la parte del saber. De la parte del ser, estar al día también en los valores, las virtudes y la nueva axiología. De la parte del hacer, en toda la parte técnica y tecnológica, como tú bien la mencionas, en especial en la parte de tecnología, sistemas, lenguajes, programación y demás. Y también tenemos la situación de ese saber hacer, que es cuando queremos combinar todas las situaciones ideales de ese maestro, de que aprendamos a manejar situaciones nuevas y situaciones de realidad con nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, ahí entraría, por ejemplo, priorizaría yo que, combinando todo, que sea una persona preparada, ¿sí? Desde todas las situaciones de su pregrado, de su conocimiento, de su rama del saber, que esté comprometido, que sea innovador, que tenga el manejo de las nuevas tecnologías y de los nuevos retos, que sea organizado. Si no tiene organización y no sabe hacer planeación y organización de sus temas, va a ser muy extremo que pueda llegar a un fin. Que sea tolerante, sería una virtud, como te digo, la tolerancia y la paciencia. Que sea una persona abierta a las preguntas y que sea facilitador de procesos. Que sea un gran contador de historias, porque no es solamente enseñar de memoria, sino que aprenda, que los chicos aprendan desde las historias personales, y esa es una situación que en Colombia es muy rica por ser de tradición oral. Que sea un líder social, y aparte de ser ese líder social, sea un líder pedagógico, que enseñe con el ejemplo. Y finalmente, creería yo que la competencia más dura que debe tener dentro de las competencias blandas y las competencias duras, la competencia más dura que debe tener el docente debe estar en su propia realización personal y profesional. No olvidar que es su vida y es su trabajo. Gracias, profe. Profe, usted toca ahí un tema de la organización. Y entonces quiero preguntarle ya, dándole un vuelco a esta charla, ¿qué opina acerca de la planeación de una clase? Y usted que ha tenido que dictar clase, profe, ¿cómo es el proceso suyo para planear una clase? Bueno, la actividad en una comunidad educativa tiene 4 ámbitos de gestión. La gestión directiva, la gestión administrativa y financiera, la gestión pedagógica y la gestión de comunidad. La gestión pedagógica es la esencia, lo misional, lo que tiene que ver con esa situación que te mencionaba de los fines de la educación, del artículo 5º, del artículo 23 al 35 de la norma, donde están los objetivos de cada uno de los niveles de educación. Si yo quiero hacer una buena planeación, tengo que tenerlos en cuenta porque tengo que saber qué clase de bachiller, qué clase de estudiante es el que quiero formar y que se quiere en el país. Entonces, si quiero tener eso en cuenta, es lo primero. Luego de ello, tengo que tener en cuenta los estándares de los lineamientos, los derechos básicos de aprendizaje y a partir de ahí, los temas que se proponen desde las cartillas definidas en los lineamientos de educación de cada una de las áreas. Basado en eso, debo también armonizarlo con el modelo pedagógico que quiero utilizar en mi clase, que debe estar armonizado con el proyecto educativo de la institución. Como ves, es un juego de situaciones donde se busca homologar varias cosas e integrar varias cosas. Por eso hablamos de la transversalidad de la planeación. Ujú. Entonces, resulta que en los fines de la educación dice que el estudiante en Colombia debe tener un proceso de formación integral. ¿A qué se refiere? A que los 4 ámbitos de competencias, entonces debe ser un ciudadano que tenga conocimiento, que sepa qué hacer con ese conocimiento, que genere un valor a ese conocimiento y lo más importante, que sea un ser ético, que tenga valores y una buena formación axiológica para que cuando ejerza ese conocimiento sea un muy buen ciudadano. Entonces, teniendo esos valores, para poder hacer una buena planeación, lo primero que tengo que hacer es caracterizar a mis estudiantes. Tengo que hacerles un diagnóstico. ¿Qué falencias tienen? ¿Qué les falta? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Cómo los puedo clasificar? Porque siempre habrá en un mismo salón de 40 estudiantes diferentes niveles de comprensión, diferentes niveles de conocimiento, diferentes niveles de desarrollo. 1. 2. También habrá diferentes procesos o gustos por la materia. Entonces yo tengo que tener eso en cuenta.
y debo proponerme una meta, un objetivo, llevar a mis estudiantes a cierto nivel dentro de los parámetros que me da la norma para que lleguen a esas competencias. Ahora, de aclarar que un ser humano puede durar muchos años en desarrollar esas competencias. Por eso la evaluación de las competencias se hace a partir de ciertos indicadores de evaluación que nos dicen en qué nivel de desarrollo de la competencia está. Teniendo todo eso en cuenta y haciendo como diría alguien, una mezcla para hacer una buena planeación, yo puedo lograr que mis muchachos lleguen al nivel que quieren. Ahora, hoy tenemos un nuevo reto y es que las pruebas externas evalúan a los muchachos desde cierta matriz de competencias. Ellos dicen, a este nivel, el chico debe haber desarrollado estas habilidades, estas destrezas o estos valores y virtudes. Y uno tiene que mirar que sí, que el chico lo llegue. Si hay un chico que no ha llegado a ese nivel, toca ayudarlo, toca prepararlo. Eso también toca tenerlo en cuenta en la planeación. Entonces, quien planea una clase, quien planea una actividad, no puede hacerlo sin haber hecho primero ese diagnóstico. Una vez hecho ese diagnóstico y ha hecho la planeación, tiene 3 momentos de desarrollo de la clase. La introducción o presentación, el desarrollo de la clase y la parte más importante, la evaluación, donde debe combinar 3 valores. La autoevaluación del estudiante, la heteroevaluación, que es la del grupo, de cómo vieron el proceso, y la coevaluación, que es la que es el docente, analizando cómo fue el desarrollo y si se lograron los objetivos de su clase. A partir de ello puede repetirla, cambiarla, homologarla o transformarla para la siguiente situación. Los docentes generalmente siempre tenemos clase en 3 o 4 niveles o cursos de un mismo nivel y generalmente con quien tenemos la primera clase de lo que hemos planeado, hacemos todo y miramos qué cambió y en la segunda clase debe salirnos mucho mejor. Debemos tender a mejorar en esa planeación. Gracias, profe. Profe, entonces, cuénteme otra cosa. Materiales, herramientas didácticas para dar una clase. Dependen del modelo pedagógico y depende de la intencionalidad. Por ejemplo, si yo tengo enseñanza para la comprensión, debo utilizar elementos de análisis y de reflexión y elementos finales donde pueda evaluar esa situación de parte del estudiante. Para enseñanza para la comprensión se utilizan, por ejemplo, herramientas como los semáforos, como las tácticas de reflexión, como antes sabía, ahora sé, o antes creía, ahora creo. Entonces depende del modelo pedagógico que se vaya a utilizar. Si es basado en problemas, debe tener una conclusión y un desarrollo. Si es basado en proyectos, debe tener un proyecto diseñado con las condiciones que yo le ¿Es la di. puerta? Si es, a ver, otro, digámoslo, el modelo de aprendizaje significativo. Pues yo primero debo establecer qué es lo que quiero que él aprenda significativamente y a través de qué. Entonces puede hacer un experimento en química para aprendizaje significativo. Entonces la herramienta va a depender mucho del modelo y va a depender del objetivo, de la meta que yo tenga en la clase y de lo que quiero que el estudiante aprenda. Gracias, profe. Ha sido una charla muy buena con usted. Incluso las preguntas, había muchas preguntas que usted ya me las contestó. Le agradezco mucho. Usted, quiero hacerle la última y es, ¿usted cree que con la didáctica, que aprovechando la didáctica se puede innovar? O sea, en este momento, o seguimos en lo mismo de hace tantos años. O sí, sí, más bien se la cambio. No, Sí se ha innovado con la didáctica hoy en día. el detalle es que la didáctica va de la mano con la innovación, siempre lo hará. Si no fuera así, la parte teórico-práctica que tiene la didáctica para esa formación integral de un estudiante no tendría sentido. Entonces, la didáctica lo que nos permite es mirar o aterrizar cómo un modelo pedagógico X, que lo puede ser de otro país o de otro lugar, lo aterrizamos culturalmente a lo que necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes. Si la didáctica no va de la mano de la innovación, del proceso metodológico, de esas nuevas pedagogías, no habría cómo hacerlo. La didáctica nos provee recurso humano, recurso material, recurso intelectual y el recurso más importante que en este caso vamos a mirar para innovación, que es tecnología, que la tecnología no es solamente el computador o el celular, no. Las nuevas tecnologías pueden variar, incluso con un juego. Un maestro puede inventarse y dar un juego de forma didáctica que puede transformar o cambiar. Y eso ya es tecnología.
No necesariamente tiene que ser un computador, como te digo, o tiene que ser un aparato electrónico, ¿sí? Las tecnologías y las nuevas tecnologías se refieren a la manera que yo hago esa parte del saber hacer para enseñar un conocimiento o cualquier otra metodología que utilice para poder enseñarle al estudiante. Gracias, profe. Listo. Muy amena la charla. Le agradezco inmensamente y espero poder volver a verlo. Y gracias. Un gusto, Gracias Javier. de nuevo. Gracias, Bueno, profe. Buen hasta día. luego.